Ahora una reflexión en torno a el cuerpo, las, el género y las poblaciones indígenas. Dado que somos posiblemente el único país confesional de América Latina, es necesario indicar que la teología parece ser un área del conocimiento que históricamente ha sido exclusivamente para el hombre. Inclusive en la actualidad se continúa la disputa de si una mujer debería de poder ejercer como sacerdotisa o no, al menos dentro del mundo cristiano católico. Pero esta realidad no se reduce al cristianismo, y más en concreto a la teología cristiana. Ya en el budismo, desde sus orígenes, Gotami les habla hacia otras mujeres. Cito: no tengo la menor duda de que en el camino del despertar todos los seres son iguales, todos tienen la capacidad de alcanzar la iluminación y de liberarse. El mismo Buda lo ha dicho. Él ha aceptado a intocables en la sangha, no veo por qué no puede aceptar mujeres que somos también personas completas. Podemos obtener la liberación y la iluminación, no hay razón para considerarnos como seres inferiores. Eso lo escribe Thich Nhat Hanh. Ahora bien, la filosofía y la teología occidentales tienen más de 2 milenios de caminar de la mano, por lo que no es de extrañar que si nos referimos a filosofía se piense en Grecia como su cuna. En la Grecia antigua no eran considerados ciudadanos ni los niños ni las mujeres. En la contemporaneidad se da una revalorización de lo femenino en todas las áreas de la vida. John Locke no escapa a la discriminación de género, que considera a la mujer un ser inferior. Cito textualmente a Pimentel Chacón. Locke no considera que el oído esté en condiciones de escuchar todos los mensajes de la naturaleza. Sin embargo, asume que vaciar la mente de la voz materna y el habla femenina, como podrá verse, es una condición necesaria para que quien vive como ciudadano pueda escribir como filósofo. Entender exige salidas, rupturas, elevaciones e insomnio, es decir, una preparación para recomenzar, para volver a nacer. Despojarse de la voz maternal, también de los gestos y ritmos que son dados por la madre, es, más que la habilidad de cazar, la señal del tránsito de la infancia a la edad de la luz. Una actualización de esta lectura tendría que implicar también, sin duda, un vaciamiento de la voz paterna y del habla masculino, que sea capaz o apunte a una superación de los machismos y micromachismos que gobiernan las sociedades líquidas de la actualidad. Y esta realidad amenazaría con el silencio, pues el constructivismo propone que nuestros capitales culturales, simbólicos, lingüísticos van a depender siempre del entorno en el que nos desenvolvemos. Tendría que haber un despojo de la voz materno-paternal. Inclusive parece primordial, siguiendo a Mauricio Álvarez y posiblemente la herencia de la cosmovisión indígena, la inclusión de una voz ambiental. Es posible plantear que antes que los derechos humanos deben estar los derechos ambientales, pues el ambiente nos precede como humanidad. En la lectura sobre Ángel e Infancia puede leerse, cito nuevamente textualmente: la primera patria, el territorio más íntimo, es, según Locke, el cuerpo y la voz de las mujeres. Ellas, la cuidadora, nurse, o las mujeres mayores, son quienes llenan la mente del niño con creencias de las que, si quiere hacer uso de la razón, debe desprenderse e incluso perseguir. Locke reconoce la voz de la sirvienta comúnmente ignorada y hace de ella una de las fuentes de los grandes errores en las conexiones mentales. Es decir, la palabra hablada de la sirvienta es una patología del pensamiento o un impedimento para el buen pensar. Ahí termina la cita. Considero muy lúcida la concepción de cuerpo-carne de la madre como el primer territorio que habita un bebé. La propuesta de construcción me hace recordar el cuento del pez que le pregunta al otro pez que cómo está el agua. Es posible que Locke haga referencia a esta desnaturalización o desnormalización que, sin duda, se da en la actualidad en los procesos de educación de la primera infancia. Aunque Locke reconoce la voz de la sirvienta comúnmente ignorada, la juzga al hacerla una fuente de los grandes errores en las conexiones mentales. Parece no ver que posiblemente esta sirvienta da un saber dominado que tiene que ver con el funcionamiento de la cotidianidad, con las tareas más fundamentales de todo ser humano como lo son el cuidado y la alimentación, por lo que más que considerar esta palabra un impedimento para el buen pensar, se convierte en un requisito para el espacio de reflexión o cultivo del pensamiento. Se puede afirmar que la economía política de la carne hace referencia a una mezcla entre el iluminismo británico de Marx y las categorías zoológicas propias de la teología cristiana. Por lo tanto, hay un análisis crítico de cómo el cuerpo, la carne y la vida humana son explotadas bajo el capitalismo.
La cosmovisión indígena es un ejemplo de resistencia ante esta explotación que propone el capitalismo. Esta cosmovisión ha cobrado dos vidas en los últimos 6 años en Costa Rica, 2019 Sergio Rojas y 2020 Jerry Rivera. Para Soto Morera, aún en el cadáver hay carne en forma de clamor, según las lógicas capitalistas que afectan nuestros contextos latinoamericanos, porque hay un dejarse asediar por las huellas de los que no están, porque se han ido o porque aún no han llegado, pero cuyo asedio nos obliga a darles una respuesta, y solo podemos responder nosotros, aquellos con una vida siempre sitiada por la muerte. Esas huellas de los que ya no están son importantes porque dejaron un legado, una herencia importante que sigue respondiendo a la actualidad y nunca pierden vigencia por defender la vida con pasión, la perdieron. Pero resucitan en el pueblo que sigue sus pasos, que lo sigue recordando, que siguen escuchando sus voces que claman por justicia en cuanto a diferentes realidades. El problema económico se da en la vitalidad por nutrir, ampliar y desplegar, desafía siempre con consumir y desborda todo mecanismo de captura. Cito, sin carne el cuerpo deviene máquina, res extensa. Ahí termina la cita, ese desborde, no, perdón, continúa la cita, ese desborde es el flujo, la herida, el clamor. La carne designa un problema diseminado entre teología y economía política. La carne resulta monstruosa a todo intento de codificación. Soto Morera señala que la ausencia de empleo y la innovación tecnológica han creado una población sobrante. Hay en la teología del espíritu que propone Avendaño una búsqueda de integración entre la vida y el espíritu. Espíritu hace referencia a una forma de materializarse la palabra en la experiencia del cuerpo en general. Aquí estoy citando a Vinda Sánchez. Por cuerpo espiritual se entiende entonces la experiencia de vivir en el espíritu, pero desde el cuerpo que padece y siente la carne, es decir, el vivir en el espíritu es también un vivir en el cuerpo. Cada uno vive su propio cuerpo, lo habitan tanto casa y en cada habitación suya florecen pasiones distintas que son llevadas al terreno del espíritu. Eso fue una cita de Vinda Sánchez. Asimismo, hay una universalización que logra leer a Jesucristo fuera del cristianismo, y esta realidad permite una relectura innovadora, fresca y amplia de lo que implicó o sigue implicando la persona de Jesús. Otra cita de Vinda Sánchez. He elegido hablar de la fe de Jesús y no de la fe en Jesús en términos tradicionales. Dolor y finitud permiten en tanto dimensiones del espíritu una elevación hacia lo religioso y lo espiritual, ya sea con Dios, como en el caso del cristianismo, o sin Dios, en el budismo. Ambas integran con diferentes caminos la experiencia del dolor y la muerte. Ahí termina la cita. Puede afirmarse que existe en las cosmovisiones indígenas, como en la cosmovisión budista, una propuesta que va más allá del antropocentrismo europeo, occidental, norteamericano, y da paso a un biocentrismo que pone en el centro de la vida, no solo del ser humano, sino también del ecosistema, sin el cual no puede vivir ningún ser humano. Sin embargo, es el ser humano el que puede reflexionar y que tiene la posibilidad de transformar sus entornos. En palabras de los autores ya leídos en este curso y con referencia a los antiguos, sería la administración de la propia casa o vida, escribe Vinda Sánchez. No existe experiencia genuina de resurrección sin cuerpo. Otra cita, que no hay teología y mucho menos hay Dios sin una experiencia genuina de encarnación. La noción de cuerpo está en el objeto que no es portador de sentiencia. En cambio, la carne siente su roce, su tacto, su mirada, su dolor y su pasión. Esto es la sentiencia. Además, en el fondo, verbo y carne son la misma cosa. No se es verbo primero, luego carne, sino que el verbo se hace carne y la carne verbo infinitamente. Luego, si la divinidad no puede pensar la carne en existencia, es decir, a Cristo, entonces Dios no sería omnipotente. Afirmar que la creación proviene de la nada le restaría infinitud a Dios. Lo paradójico acá es que Dios, siendo infinito, crea algo de la nada. Si crea algo de la nada ya no es infinito, no es ni siquiera Dios lo indecible, sino la experiencia misma de un sujeto carnal. Lo inefable no es el cuerpo en sí, sino el habla. Finalmente, llama la atención que respirar es un acto religioso y la expiración signo de que se ha ido el soplo. Con esta afirmación se le da a la teología un cuerpo, o muchos, que luego producirán teologías encarnadas, sitiadas, en palabras del filósofo Ortega y Gasset, la afirmación de yo soy yo en mis circunstancias y si las salvo a ellas me salvo yo. Haciendo el juego léxico con esta afirmación y las teologías, cabría decir, la teología es la teología y sus circunstancias, estando las circunstancias circunscritas a comunidades y colectivos y abriéndose en la actualidad a otras miradas posibles, a otras voces, a otras cosmovisiones, otras formas de imaginar o concebir las divinidades.
La diversidad no debería o tendría que implicar el peligro de muerte para unos cuerpos que han resistido con una fortaleza inquebrantable la violencia que llegó con el mal llamado descubrimiento. Muchas gracias por escuchar esta reflexión.